Buenas tardes de domingo a todos los miembros del canal y a todo el que quiera suscribirse. Hoy les traigo un comentario de unas charlas que se dieron auspiciadas por el Instituto de Arte e Ideas. Le aconsejo al que está interesado en los temas sobre todo de física y en general de la ciencia, pero básicamente de la física, pues que se conecte a este sitio, que ahí pues se dan charlas bien interesantes, y son estas charlas básicamente, si usted quiere conocer a los científicos más destacados, que en este momento pues ahí los puede conocer y puede oír sus opiniones, etcétera. Entonces, en este caso, estas charlas tuvieron como tema central una pregunta. La pregunta es: ¿debemos abandonar la teoría del multiverso? Esa es la pregunta que ha unido, que ha agrupado, en este caso, a científicos particularmente físicos, ¿no? de renombre o tan importantes, conocidos como Michio Kaku, Roger Penrose, que todo el mundo lo conoce, premio Nobel 2020, ¿no? Por su aporte en el tema de los agujeros negros. Y bueno, obviamente es el más peso en esto de estos tres. La otra es Sabine Hossenfelder, que es una alemana, una física teórica alemana que está tiene mucha visibilidad, ¿no? en las redes sociales, particularmente en YouTube, etcétera. Entonces, bueno, estos tres personajes fueron agrupados, fueron reunidos aquí bajo esa pregunta, que es bien interesante, acerca de esta idea del multiverso, de la teoría del multiverso. Ahí en la pizarra pueden ver, ya, de hecho mi opinión está allí, está reflejada allí, ahí la tienen, mírenla, ¿no? Y entonces, pues, pero vamos a comentar un poco sobre estas interesantes charlas, ¿no? Entonces, en el caso de Michio, por ejemplo, Michio parte de la suposición que la teoría, a modo de introducción digo esto, ¿no? Para que se ubiquen. Michio parte de la suposición que la teoría del multiverso está dominando, esa teoría está dominando la cosmología hoy en día. Entonces, ¿qué dice Sabine? Sabine dice, o Sabine, no sé cómo se pronunciará, es alemana ella, ¿no? Ella dice que ella no está de acuerdo siquiera con la teoría del multiverso. No, ya que dominio, no. Ella ni siquiera está de acuerdo con eso, y hasta cierto punto, como ustedes pueden ver ahí en esta charla, que ni siquiera la considera como ciencia, ¿no? Dice creer que el multiverso es el equivalente lógico de creer en Dios. Lo pone incluso en ese nivel. Aquí agrego que un punto para Sabine al rechazar el multiverso, pero menos un punto al demeritar la creencia en Dios. Ya yo tengo vídeos donde digo que esta posición atea, no porque yo sea un religioso ferviente practicante, entonces que el ateísmo para mí, no, es que el ateísmo no me dice absolutamente nada, ¿ok? Y entonces lo más natural que tiene el ser humano cuando cree que va a adoptar una postura inteligente, una postura independiente, libre, es adoptar posiciones ateas. Pero ahí es donde está el error, porque no todo lo que parece es. ¿Me entienden? Entonces, bueno, vean mis vídeos acerca de esto, ¿no? Uno de los últimos que dice que el ser ateo no te hace ni más inteligente, ni más sabio, etcétera, etcétera. Eso va con los científicos también, con ellos también, y sobre todo con ellos. O sea, en otras palabras, el ser ateo no te hace científico. Eso no es lo que te hace científico, se lo digo a ustedes, científicos. Entonces vamos a ver. Penrose, por ejemplo, Roger Penrose se largó un discursito introductorio dejando claro que no aceptaba la idea del multiverso. Estas charlas están en inglés, entonces yo se la estoy transmitiendo a ustedes en español para que accedan a ella, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos a través de mi canal pueden acceder, por lo menos tener una idea de qué fue lo que se dijo ahí, ¿no? Entonces le digo que Penrose pues se largó un discurso introductorio dejando claro que no aceptaba la idea del multiverso, pero enfocando el origen del problema en la mecánica cuántica, la que, si bien reconoce como la teoría más exitosa que tenemos, también la tacha de inconsistente consigo misma. La inconsistencia de la mecánica cuántica viene dada, según Penrose, por el tema de la medición. El aparato no es un objeto cuántico. Esto le molesta a Penrose, y cree ver ahí donde está, o sea, enfoca ahí el gran problema que tiene la mecánica cuántica. Y particularmente, no solamente el problema de la medición, sino muy particular,
dentro de este amplio problema el asunto de la superposición. Esto es la parte que le molesta a Penrose. La superposición es la causa de la inconsistencia de la mecánica cuántica, según él, ¿no? Esta última afirmación no deja de ser cierta, pero no por lo que cree Penrose, que nada esclarece al respecto, ¿ok? Sí hay superposición micro y macroscópica, agrego yo, solo que no hay que olvidar su naturaleza, o sea, la naturaleza virtual de este fenómeno de la superposición. Y por supuesto esto no lo sospecha Penrose, ¿ok? Si no distinguimos es que ese tipo de cosas viven en una realidad virtual, ¿no? Que es realidad de conocimiento, como yo le llamo, pues difícilmente podamos entender todo lo demás. Él, Roger Penrose, se pronuncia en contra de que un cuerpo se pueda encontrar en dos lugares al mismo tiempo. Recuerden que esto es una de las cosas que está en la base del Premio Nobel de Física 2022, el entrelazamiento cuántico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Penrose no lo acepta, ¿no? Esto es esto justo lo que hay que explicar, obviamente, ¿no? El tema de que un objeto se puede encontrar o un cuerpo se puede encontrar en dos lugares simultáneamente, ¿no? Eso, obviamente, es el meollo del tema de la insatisfacción con la mecánica cuántica, de su inconsistencia, como él le llama, ¿no? Y entonces, naturalmente, si esto no se entiende, pues no se entiende tampoco ni siquiera la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, el principio, porque es que ninguno de los tres lo menciona, lo dice, bueno, si ahí está el punto, pero ¿por qué no lo esclarecen? ¿No? Sería bueno, a partir de lo que dice Penrose en sus palabras introductorias, pues haber dejado claro eso, pero le pasaron por alto y ni él mismo lo resuelve, ¿no? Lo deja como problema. Obviamente no hay solución para esto, ¿no? Entonces el principio vamos a ver lo que yo llamé hace como, ya les dije, en 2000 que publiqué este libro que se los he enseñado ya, El enigma del movimiento, donde trato de dar una sola interpretación para los niveles macro y micro, ¿no? Entonces, en este libro yo hablo del principio de la prohibición de la superposición. Yo creo que es importante este punto, ¿no? Y probablemente en otros pasajes del libro lo aborde, pero aquí lo encontré rapidito que digo: el fenómeno de la reducción de la función de onda se explica por un principio de validez general que en mi interpretación ha encontrado su formulación más categórica, y es el principio de la prohibición de la superposición. Déjenme decirle que esto existe en mecánica cuántica, solamente yo me adhiero a este principio y lo llevo hasta un punto mucho más allá o sea, soy un poco más extremo en este sentido, ¿no? Este principio es el que deslegitima, digo yo, la determinación tomada por Einstein, oigan bien, de excluir la regla clásica de la suma de las velocidades del ámbito relativista, pero es también el que deshace la ilusión del postulado de la velocidad constante de la luz y al propio tiempo ofrece los elementos necesarios para llegar a la conclusión de que el fenómeno de la reducción, o sea, entiendo aquí el colapso de la función de onda, atañe tanto a las series de estados de la función de onda como a la serie de los valores de las velocidades de la regla clásica de la suma de las velocidades. Es decir, el colapso de la serie, ¿verdad? En este caso de la superposición, ¿no? El colapso de la superposición, que lo vemos en la regla clásica más como una serie de velocidades, ¿no? Pero es igual una superposición. En sentido general, el colapso de la superposición durante el proceso de medición le es inherente en igual medida a las descripciones clásica y cuántica. Nosotros podemos ver, como yo interpreto la regla clásica de la suma de las velocidades, y por la razón por la cual critico a Einstein, le digo que no tenía que haberla desechado de los principios constitutivos de la teoría especial de la relatividad, como lo hizo, como realmente lo hizo, pues es justamente extendiendo el tema del colapso, de este fenómeno del colapso que se observa en la función de onda, extendiéndolo también a la regla clásica de la suma de las velocidades, donde nosotros encontramos una serie de velocidades superpuestas. Y entonces
ahí está la pregunta. Bueno, ven acá, ¿por qué esta cuenta siempre da 300.000 kilómetros por segundo? Hombre, porque es que colapsa la superposición al estado propio de la magnitud observada. Y esa magnitud observada es 300.000. Lo que sobra ahí es la superposición de velocidades, porque ahí entran en juego diferentes sistemas de referencia y todas esas cosas ocurren en un plano más bien de conocimiento, ¿no? Colapsaría cuando nosotros establecemos una interacción actual con el sistema móvil, de igual modo que colapsa la función de onda cuando intentamos establecer una interacción con ella, con el electrón, digamos, intentamos medirlo de manera actual, colapsa también la superposición de estados, ¿ok? Entonces, para mí es un fenómeno que es válido tanto en el nivel macro como en el nivel micro. Solamente hay que entender bien el tema de la superposición y darse cuenta que eso, desde el punto de vista que no satisface a Penrose, no me satisface a mí tampoco en el sentido ni a nadie, si lo mira desde un punto de vista actual, que tú puedes interactuar de manera actual con la cosa, ¿verdad? Pero si uno entiende que más de la mitad de la física, mucho más de la mitad, se desempeña, tiene lugar en una dimensión virtual, pues tampoco podemos rechazarla, porque si rechazamos eso, o sea, el tema de la superposición, que es un asunto que corre en una dimensión virtual, en el plano de la virtualidad, si rechazamos eso, tenemos que rechazar la física entera. Y muy particularmente toda la teoría de Einstein, toda, la general y la especial de la relatividad. Entonces, esas cosas son importantes tener. El principio de previsión de la superposición que yo defiendo aquí, sencillamente se pronuncia en contra de esto cuando se toma la superposición por un fenómeno físico que tiene naturaleza de actual, o sea, como actualidad, de una interacción actual. Ahí en ese plano no hay superposición, porque precisamente cuando salimos al plano de la actualidad, la superposición colapsa. O sea, la serie de velocidades o la serie de estados, si quieren decirla así, o si quieren usar la palabra superposición, que es válida para los niveles macro y micro, y en este caso la regla clásica de la suma de las velocidades, pues la superposición de velocidades colapsa y también colapsa, por supuesto, la función de onda cuando establecemos una interacción de naturaleza actual con el fenómeno medido o investigado, observado en sentido general. Eso es en cuanto a la superposición, ¿verdad? Entonces, el otro punto, vamos a ver el otro punto cuál es. ¿Qué significa estar en dos lugares simultáneamente? Bueno, aquí el problema es que esto a Penrose no le satisface tampoco. Obviamente porque es una manera de hablar de la superposición. Esto es una superposición. Los cuerpos pueden estar, o lo que sea, pueden estar en varios estados a la misma vez. Pero realmente, ¿es esto posible? Bueno, déjenme decirle algo. Sí, pueden estar, igual que la superposición, hay que entender, o sea, se rechaza si uno se pone en la perspectiva actual, pero no desde la perspectiva virtual, pues en este caso, que es un caso de superposición igualmente, yo puedo decir que sí, que un cuerpo puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay que entender, hay que comprender qué se entiende por dos lugares del espacio. ¿Entiendes? Ahí donde está la clave de todo. Entonces, yo tengo un vídeo donde le hablo sobre el premio Nobel 2022 y le digo que podían habérselo dado a Hegel, porque Hegel descubrió el tema de la superposición y el hecho de que un cuerpo en movimiento se encuentre en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Todo eso Hegel lo descubrió, ¿verdad? Entonces le voy a recordar aquí o sea, cómo Hegel formula esto de una manera bien clara. Hegel dice, el movimiento es necesario comprenderlo de tal modo que el cuerpo móvil simultáneamente se encuentra y no se encuentra en un mismo lugar. O sea, simultáneamente se encuentra en otro lugar. Ahí está formulado todo el tema de la superposición. Se encierra ahí y con un nivel mucho más profundo, ¿no? Debido a la relación que Hegel expresa, que no es tan fácil de estar en dos lugares y punto. Entonces esto hay que entenderlo así. Obviamente desde la perspectiva hegeliana el tiempo es la negación del espacio y por lo tanto si nosotros hablamos en términos espaciales de estar en, puesto que tienen que entender que es una de las cosas que le pasa a la física, que está mala desde su propio fundamento, entonces hay que arreglarlo para allá atrás, hasta Galileo. Entonces si usted entiende
que las cosas están en espacio y en tiempo, y sigue entendiendo, sigue hablando de física relativista, pero sigue con sus concepciones. En su mente usted está hablando de procesos físicos que se desarrollan en espacio y en tiempo. Por lo tanto, usted sigue manteniendo la concepción newtoniana, es decir, de Newton, ¿no? Del espacio y el tiempo como estantes, en donde se encuentra la materia. No hay ninguna diferencia. Si son lugares, si el espacio y el tiempo son lugares en donde ocurren los acontecimientos, pues usted sigue siendo newtoniano, ¿verdad? Ahora, cuando la teoría general de la relatividad se desmarca un poco de esta concepción y empieza a hablar de un continuo espacio temporal, eso no quiere decir que sea solución ninguna. Ahí también hay un problema, y eso también, a mi modo de ver, hay que desecharlo. Pero vamos a quedarnos todavía en esta interpretación que también la comparte la teoría especial de la relatividad. Si usted cree que la relación del espacio y el tiempo es de esa manera, ¿verdad? Como la pinta la teoría especial de la relatividad, pues usted obviamente nunca va a entender que esta naturaleza de la superposición, que es el que descubre, en fin de cuentas. Entonces, yo había dicho que si el tiempo es la negación del espacio y viceversa, pues obviamente para moverse usted tiene que estar en espacio y tiempo, ¿verdad? O tiene que moverse en espacio y tiempo según este tipo de concepción clásica. Y Hegel la supera, pero no la niega, le sigue diciendo sentido común. Bueno, si tú quieres ver los procesos cinemáticos, quieres ver el movimiento de un cuerpo en espacio y tiempo, pues sigue viendo así, pero ten en cuenta que el movimiento real es la transición del espacio al tiempo y el tiempo al espacio. La verdad es el movimiento mismo, y el espacio y el tiempo son momentos del movimiento. Eso es lo real. El movimiento, no el espacio y el tiempo por sí mismos, ¿verdad? Entonces un cuerpo situado, obviamente, que usted encuentre, que usted determine espacialmente ese cuerpo, en el proceso del movimiento se indeterminaría y se determinaría de manera temporia, ¿no? Lo cual quiere decir que se niegue espacialmente y obviamente tiene que perder sus propiedades geométricas, ¿verdad? Ahora usted puede decir que está en el tiempo, por lo tanto, como espacio y tiempo son excluyentes, pero al mismo tiempo están unidos, pues un cuerpo puede estar en espacio y en tiempo al mismo tiempo, o sea, puede estar en tiempo y espacio, según su concepción obviamente más clásica, ¿verdad? Y eso mismo es lo que lo hace que esté en dos lugares, el mismo cuerpo, simultáneamente. O sea, la superposición se explica porque el cuerpo está determinado, atendiendo a la propia idea que tiene Hegel de la contradicción dialéctica, como lo negativo de sí mismo. Es decir, que el cuerpo va a estar presente espacialmente, pero va a estar presente tempóricamente, de tal manera que es su propia negación, se desmaterializa completo, se desaparece, ¿no? Y en ese sentido, sí puede decir usted que está en el tiempo. Por lo tanto, hay que entender, y debe estar en los dos a la vez, ¿ya? Porque moverse significa estar en un lugar y al mismo tiempo no estar en él. Es decir, estar en el espacio y al mismo tiempo estar en el tiempo, que es un no lugar, la negación del espacio, simultáneamente. Entonces, hay que entender bien el tema de la superposición en el sentido hegeliano, que va mucho más allá de lo que los físicos entienden por superposición hoy. Y entonces podemos salvar el tema de la superposición, pero al mismo tiempo negarlo cuando nosotros queremos reducirlo solamente a una de estas dimensiones, o bien la temporal, o bien la espacial por sí sola, o sencillamente a una dimensión actual o una dimensión virtual, ¿no? A una dimensión actual y no a una dimensión virtual, ¿verdad? Porque las superposiciones se dan precisamente dada la virtualidad de la otra interacción. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Yo tengo vídeos acerca de esto que ustedes pueden buscarlos, buscarlos en mi canal, y eso le aclararía mucho más. Vamos a seguir comentando estas charlas, ¿no? La clave del tema de los universos paralelos o el universo está en comprender la naturaleza de la realidad objetiva. Esto es lo que me parece a mí que transparenta ahí. ¿Cuál es el punto? Bueno, tenemos que entender cuál es la naturaleza de la realidad objetiva, obviamente, ¿no? Entonces, déjeme ver que no se me quede nada por aquí sin decir. Entonces, déjenme recordarle que Andrei Linde, esto es
físico, profesor, no recuerdo, probablemente de Stanford, de la Universidad de Stanford, no recuerdo exactamente. Pero Linde es uno de los desarrolladores de esta teoría de los multiversos y él ha dicho, nuestra comprensión de la realidad no es completa. Estoy introduciendo en la charla, ¿no? Linde no estaba aquí, obviamente, es una referencia, ¿no? Nuestra comprensión de la realidad no es completa, ni mucho menos, dice él. La realidad existe independientemente de nosotros. Esta cita la tomo del National Geographic, ¿no? Entonces, es importante porque este hombre, que es uno de los cultivadores y desarrolladores de esta teoría, pues, para entender lo que está diciendo, vamos a dividirlo en dos, ¿no? La primera parte de este enunciado podría ser correcta si la segunda no la anulara de inmediato. O sea, cuando se dice nuestra comprensión de la realidad no es completa, ni mucho menos, y se agrega después que la realidad existe independientemente de nosotros, pues ya todo se tira por la borda, ¿verdad? Porque la realidad no existe independiente de nosotros. Esa sería la llamada realidad objetiva. La gente cree que la realidad objetiva existe fuera e independiente de nosotros, ¿no? Como diría el Lenin de la materia, aquel comunista ruso, ¿no? Y sin embargo, esa realidad objetiva está correlacionada con el sujeto del conocimiento. ¿Por qué la realidad objetiva? Porque hay una percepción, obviamente subjetiva, que va a cargo del sujeto que está correlacionada con ella. Si no, no sería objetiva. Son conceptos relativos, ¿verdad? En este caso no hay que agregarle que es objetiva a la realidad. Pero el problema es que la gente se olvida, cuando piensa en la realidad objetiva, cree que es independiente del sujeto. Y ahí donde está el error. Es objetiva precisamente porque del otro lado hay algo subjetivo que está correlacionado con ella. Si no aprendemos a ver el mundo en términos de correlaciones, pues sencillamente, señores, no vamos a entender ni la mecánica cuántica, ni el universo entero, ni todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, cuando se diga realidad objetiva, entiéndase que eso es una realidad que segrega el mismo proceso del conocimiento. Y ese conocimiento se estructura en realidad. Yo he explicado esto varias veces. No quiere decir que no existan, sino que no tengan realidad, sino que su realidad es de orden virtual, ¿verdad? Porque nosotros no podemos abstraernos del acto del conocimiento, de sus categorías, de sus nombres, de sus términos, de sus leyes, ¿verdad? No podemos abstraernos de todo eso para tratar de fundamentar la existencia de una realidad que tenemos frente a nosotros como una existencia objetiva, etcétera, etcétera. Si nos abstraemos de todo eso, sencillamente esa realidad objetiva desaparece. Entonces, si no se entiende como una correlación subjetiva-objetiva y que la realidad objetiva existe y está ahí porque es segregada y producida por el conocimiento mismo, entiéndase por la parte que se llama sujeto cognoscente, ¿verdad? Pues eso no entenderíamos nada. Por lo tanto, esto implica también que el multiverso solo podría existir dentro del ámbito de la relación sujeto-objeto. Ahí es donde existe la ciencia, señores. Eso es lo que estos físicos están sentados ahí y no entienden. Todo lo que ellos hablan, todo lo que ellos se rompen en la cabeza, existe dentro del ámbito de la relación sujeto-objeto, dentro del ámbito de la racionalidad que la constituye también esta relación. Por lo tanto, usted no puede atraerse el sujeto en el acto del conocimiento y mucho menos para pensar que fundamentar la objetividad, la independencia de una realidad, porque es un contrasentido. Usted mismo es el que está fundamentando y proponiendo esa independencia y usted es el sujeto de ese conocimiento. Es una cosa muy lógica, ¿verdad? Que el hecho de entender que esto no tiene ningún sentido. El multiverso solo podría existir dentro de ese ámbito de la relación sujeto-objeto. Así que de nada sirve aquí que se le llame realidad objetiva. Es una realidad de conocimiento. De cualquier manera, ¿verdad? Así que con eso no resolvemos absolutamente nada. Si esto tiene que ver mucho con la cosa en sí kantiana. Si usted realmente cree que esa realidad objetiva es algo que es independiente del acto del conocimiento, señores, ella es objetiva justamente porque es posible, dada ese fenómeno que yo llamo, para decirlo en palabras más simples, el fenómeno del conocimiento estructurado. O sea, esa realidad es objetiva justamente porque hay un sujeto que la percibe en esa posición de sujeto del conocimiento. Una persona que no tenga esa postura, esa posición epistemológica, no percibe la realidad de esa manera y no tiene esa dimensión delante de él, de la virtualidad. Recuerden el ejemplo de Henri Bergson, cuando uno levanta el brazo a la altura del hombro, quien lo mira desde fuera, que es el físico, el científico, lo ve como una trayectoria.
¿verdad? Una trayectoria en el espacio. Pero quien ejecuta el movimiento lo ve como un movimiento único, sin paso por los puntos intermedios. De manera que la realidad objetiva es una realidad de conocimiento. Cuando usted es el que ejecuta eso, para usted toda esa virtualidad colapsa. Para usted no existe nada de eso, existe un movimiento único y punto. Pero el científico, el que mira de fuera, va a traducir todo eso como una serie de posiciones en el espacio. Eso obviamente colapsa ante la interacción actual con el fenómeno. Ya no necesita esas superposiciones. Pero bueno, eso los físicos deberían entender cómo se mete en la física y tan profundo cala en la física clásica, en la mecánica clásica, la concepción cuántica y particularmente la interpretación de Copenhague, que muchos la rechazan porque no la entienden. Pero esa es la verdadera. Entonces nuestra comprensión de la realidad, vamos a ver esta segunda parte, nuestra comprensión de la realidad no es completa, esta primera parte del enunciado de Linde. No, eso está bien, sí, de cierta manera sí, pero la razón es que el propio conocimiento, este conocimiento estructurado en realidad, que es el mundo de la ciencia, genera ese entretejido inteligible que luego se va acreditando como realidad. Así es que, como conclusión general de este punto, digo que el multiverso, como algo distinto y ajeno al conocimiento, es un contrasentido y por lo tanto carece de cualquier tipo de existencia que usted le quiera otorgar. Mi conclusión, en fin, es que el multiverso siempre será, si llegara a ser posible, nuestro único universo. Fíjense bien, aunque le parezca contradictorio esto, el multiverso siempre será nuestro único universo, el universo humanizado. El universo conocido. ¿Conocido por quién? Por el sujeto del conocimiento, ¿verdad? Y que existe en ese plano de realidades inteligibles que son para ser conocidas, como categorías, leyes, etcétera, etcétera. No de otra manera. No quiera tocarlo, no quiera medirlo, porque eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Eso no va a pasar nunca. Así es que, consecuentemente, el multiverso es una idea inaceptable e inconsistente. Eso sí es inconsistente. Vamos a seguir avanzando, porque estas charlas después fueron el moderador, ¿no? El moderador pasa la pregunta, vamos a ver cómo continúa. La pregunta se la pasa, creo que a la profesora alemana, Sabine, le dice, ¿deben ser probadas las teorías científicas? Esta pregunta se le lanzó a la alemana, ¿no? A Sabine. Y obviamente, sí, obviamente las teorías científicas tienen que ser probadas, pero el punto es que ni la teoría del multiverso, ni la teoría de cuerdas, por ejemplo, pueden ni podrán ser probadas según lo que argumenta Sabine, ¿no? La alemana. Micho, en cambio, aboga, que es el otro, uno de los otros participantes, Michio Kaku, ¿no? ¿Saben? Un famoso físico, aboga por las pruebas indirectas. Esto viene siendo inferencia. Dice, bueno, no se pueden probar, pero por lo menos indirectamente, mediciones indirectas, y ya eso no, con eso estamos contentos, ¿no? Él está contento. Pero esto son inferencias. Hace mucho se criticaban las inferencias, porque por todo lo que se critica por ahí se le echa a la filosofía, ¿no? Inferencia. Eso no es una prueba directa de la cosa, pero bueno, que ahora la física se mueve con modelos ideales nada más. Y se mueve sin prueba y se mueve sin nada. Esa es la física contemporánea. ¿Cuál es el problema ahora? Se han filosofado. Ahora le han dado por hablar por el conocimiento, por la realidad, por los temas que antes eran de la filosofía. Y después, cuando hay algo mal, dicen eso son especulaciones filosóficas y oposiciones filosóficas y le echan algo para la filosofía. Está bueno, es falta de respeto, que la filosofía está muy bien. Y yo no le admito a ningún físico que venga a decir nada y hablar mal de la filosofía, porque lo menos que ellos tienen es conocimiento filosófico, que es lo que está arrastrando todo ese problema que están arrastrando hasta hoy. Ellos son los que tienen que arreglar su cosa, porque la filosofía no tiene que arreglar nada. Y si usted le llama especulaciones a eso en el sentido negativo, porque Hegel lo utiliza en sentido positivo, pues eso es lo que muestra su ignorancia. Y se lo estoy diciendo a los tres que están sentados ahí y a todos los demás físicos que quieren seguir esa rima. Lo único que demuestra es que usted no sabe lo que es la filosofía. Usted es ignorante en ese campo. ¿Ok? Y yo agrego y le adelanto que cuando yo hago lo que hago y digo lo que digo en todos estos vídeos, no me salgo de la filosofía. Yo no hago física, yo hago filosofía. Y no filosofía de la física, porque tampoco soy positivista. Yo sencillamente hago como hizo Hegel, como han hecho todos los filósofos, que
asimilo el pensamiento, también el pensamiento científico contemporáneo, y lo reelaboro en términos filosóficos, o sea, lo digiero, lo metabolizo desde mi postura filosófica. Ahí no hay nada de física, hay filosofía en todo lo que yo hago, ¿ok? Entonces ellos, cuando hablen de la filosofía, deberían hacer lo mismo, con respeto. Entonces, esta pregunta se le lanza a Sabine, como decía ella, pero el punto aquí es que ella rechaza, ¿no? Obviamente, rechaza no. Bueno, sí, rechaza en el sentido que no considera que la teoría de cuerdas ni la teoría del multiverso se van a probar. Ni hay pruebas para eso. Entonces, como le decía, Micho aboga por estas pruebas indirectas, ¿no? Aquí hay un punto para Sabine, obviamente. ¿Por qué? Porque esto no se puede probar. Y estas teorías, ¿no? Y básicamente, uno, dice Sabine, oigan bien esto, que esto está muy interesante. Básicamente uno puede indefinidamente enmendar su teoría en cualquier momento que aparezca una evidencia conflictiva. Está a modo de crítica, está diciendo ella, ¿no? De modo que puedes ir atrás y decir, bueno, he aquí un modelo diferente. Voy a olvidarme de esto. Y esto, señores, es infinito. Esto es lo que se llama el closer to the truth. ¿Qué closer to the truth? ¿Qué? Ustedes saben lo que hay detrás de esto, una idea muy básica, en fondo epistemológica, pero una epistemología bien trivial, que ya Lenin, ese mismo comunista que mencioné, en su locura cuando le dio por aprender filosofía, había puesto de manifiesto, ¿no? Había abordado el tema. Es la vieja polémica de Lenin sobre la verdad absoluta y la verdad relativa, que terminó aplicándose al comunismo mismo. El comunismo cada vez estaba más cerca, pero nunca alcanzable, ¿no? Porque como el socialismo debía llegar al comunismo y siempre tenía defectos, pues nunca llegábamos al comunismo de ninguna manera. Eso era imposible, eso era un imposible, pero siempre estábamos cada vez más cerca. Eso es la misma postura del asno, del burro con la varita con la zanahoria. No se dan cuenta, epistemológicamente hablando, imagínense el burro, la varita y la zanahoria, nunca la va a alcanzar por mucho que camine, porque quien la tiene es el que está montado encima de él en una varita y la zanahoria le está colgando delante. ¿Qué posiciones epistemológicas son estas? ¿Cómo creer que nosotros cada vez nos vamos acercando y cada vez estamos más cerca de la verdad y de la revelación de las cosas? No, hombre, no, las cosas no son así, porque eso se sustenta en el modelo epistemológico medieval de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto. Eso está superado hace muchos siglos. Entonces, no, sobre esas bases, que es la misma que yo le decía, la misma postura, disculpen, que tiene el carnicero barbero, cualquier persona normal, que como ya decía Husserl, es como la vaca, como está la vaca ante la orquesta, así mismo estamos nosotros frente a la realidad objetiva. Como el burrito frente a la zanahoria, y se acerca cada vez más a la verdad, pero nunca la alcanza, ¿no? Si eso es así, mira, si yo soy científico, yo, mira, cuelgo mis cosas y digo, hasta aquí llegué, porque yo no voy a estar atrás de una verdad que nadie va a alcanzar, ni yo, ni toda mi generación, ni los que vengan detrás. Eso es la cosa más estúpida que yo he oído decir en mi vida. ¿Me entienden? Por tanto, este girito de la verdad objetiva y qué sé yo, que cada vez estamos más cerca de ella y es un proceso eterno de acercarnos a ella, ¿verdad? Y también el de las teorías científicas, esas que cada vez más descubren y cada vez están más cerca de la verdad, ¿verdad? Acorde al girito closer to the truth, cada vez más cerca de la verdad. Usted está proponiendo entonces que la verdad es una cosa que está ahí esperando por usted. ¿Qué diferencia tiene eso a lo que dicen de Dios los que son ateos? Nada. Absolutamente nada. Entonces, obviamente, esa epistemología no sirve, las cosas no son así, y la física, si no entiende esto, pues jamás va a poder resolver sus problemas, que cada vez se van dando cuenta que son casi los mismos de la filosofía, o al menos se van metiendo en ese terreno, buscando respuestas a problemas para los cuales ellos no tienen ninguna. Entonces, ya Hegel, obviamente, había resuelto esto, el tema de la verdad absoluta y la verdad relativa, etcétera, etcétera. Pero bueno, que si no quiere, el que no quiera leer filosofía, pues se quedará con la duda, ¿verdad? Entonces, Micho es el más errado aquí entre estos ponentes. Es el más errado a mi modo de ver. Su posición apoya en la superficial idea de, estoy hablando de Michio Kaku, ¿no? Este físico, idea que lo que parece
una utopía o una fantasía puede llegar con el tiempo a convertirse en ciencia probada, para no ser redundante en ciencia. O sea, bueno, porque el átomo de Demócrito, el ejemplo que ponen, miren, después el átomo, eso no es así. El átomo de Demócrito no tenía nada que ver con eso, ni el mismo átomo, ni la misma representación, son dos cosas completamente diferentes, atendiendo a su contexto cultural y social y filosófico y de todo tipo. Entonces, creerse que hay una zanahoria ahí, que nosotros le estamos cayendo detrás y ella está ahí inmutable, señores, por Dios, pero ¿hasta dónde vamos a retroceder? Ni Parménides dijo eso, así de esa manera, con todo lo cerca que pudo haber estado de esa noción. Obviamente mi postura epistemológica es constructivista, lean mis libros, busquen mis libros y el que pueda, y si quiere entender mi posición al respecto, es una cosa mucho más complicada que esta, y que obviamente no está en contradicciones con este tema de la verdad, de cómo se alcanza o no se alcanza, nada de eso, todo eso está resuelto ahí, ¿verdad? Pero se necesita una postura epistemológica constructivista y no representacionalista, como esta del modelo de la verdad como adecuación de la cosa con el intelecto, que sigue estando en la base de la ciencia, ¿no? Los científicos no se dan cuenta que ellos mismos construyen todas esas cosas y eso se acredita después como realidad. Pero quieren ponerlo como algo independiente, que los preexiste y que sé yo. Si se creen todo ese cuento, señores, eso de ciencia no tiene nada. O si eso es la ciencia, búsquense otra cosa. ¿Ok? Entonces, por otra parte, dice Michu que, o sea, él sostiene que la interpretación del multiverso, o sea, esa teoría del multiverso es más simple que la interpretación de Copenhague, en el caso de la mecánica cuántica, y puede deshacerse del tema del colapso de la función de onda en el proceso de medición, que también le molesta a él, a toda esta gente le molesta el colapso de la función de onda. Le molesta primeramente el problema de la medición en la mecánica cuántica. Junto con él, obviamente, porque están involucrados, parte de eso le molesta el colapso de la función de onda, el tema de la superposición. Señores, el único motivo, la única razón de estas molestias es que no lo entienden. Eso es lo que sucede. Te molesta porque no lo comprendes, querido amigo físico. Entonces, haz un esfuerzo, trata de comprender y explicar en términos humanos y racionales, que todo el mundo lo entienda, ¿verdad? Y sobre todo que sea coherente y conforme al sentido común. No se olviden que esto, si no apoyan el sentido común, de nada sirve, de una forma u otra, por muy raro que le parezcan las verdades filosóficas, ya lo he dicho, y científicas, al final tiene que tener un punto de contacto con el sentido común si quieren sostenerse, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que no que hay una inconformidad con este fenómeno, que es casi el corazón de la mecánica cuántica, simplemente porque no se ha comprendido, ¿no? Ya yo tengo vídeos donde he explicado eso. Si quieren ver mi posición, vayan a mis vídeos. Hay de hecho un vídeo donde se analiza, dedicado completamente al tema del experimento de la doble rendija, que es el que encierra todo el misterio de la mecánica cuántica y que nadie sabe explicar, y yo me arriesgo y me atrevo, no solamente lo presento y explico las razones de por qué sucede lo que sucede en el experimento de la doble rendija. De las pocas cosas, si es que existe otro más, que yo no conozco ninguno que haya dicho, mire, esto es lo que pasa a través de esa rendija, esto que está aquí, eso es lo que atraviesa la rendija, y explica todo coherentemente. Eso no lo he visto yo en ningún lado. Bueno, pues ahí hay un vídeo aquí en este mismo canal mío donde yo le explico eso, pero hay otros incluso que no solamente ese vídeo al que me estoy haciendo referencia se titula ¿Por qué no se entiende el experimento cuántico de la doble rendija? Pero tengo otro incluso que vamos a ponerlo más directo y más sencillo, que se titula ¿qué es eso que pasa a través de la rendija en el experimento cuántico? ¿Qué cosa es lo que pasa por ahí? Lo que atraviesa la rendija. Y muchos más. Tengo varios vídeos aquí en este canal que pueden, que sería bueno, ¿no? Para entender, que quiere entenderme mi posición cuál es y lo que estoy diciendo aquí. Vamos a ver en el caso de Penrose, ¿no? En el caso de Penrose. Penrose sostiene que eso ni se relaciona con ni resuelve el problema de la medición y la superposición. O sea, esta cosa de esta idea de que aporta Michu en su posición, pues sencillamente, y la relaciona con el multiverso, pues Penrose dice, bueno, porque eso no tiene ninguna relación, ni tiene nada que ver. Y sí, el problema de la medición, muy particularmente el de la superposición, sigue ahí, que es la parte que le molesta a
a Penrose. Y fíjense que al final viene siendo lo mismo, es el tema de la medición. Eso tiene años, señores, desde que yo estaba estudiando en la universidad. El problema de la medición en la mecánica cuántica era todo, encerraba en sí todo el meollo. Es el problema de la medición, eso. Así se ha conceptualizado, ¿no? Alrededor de eso está todo, ¿no? Entonces eso le sigue molestando a los físicos de hoy, por muy viejos que están ya, esto que están hablando aquí, y por tanta hora que tengan, pero no resuelto todavía el problema de la medición en la mecánica cuántica, y seguimos lo mismo. Entonces Sabine dice, aquí tiene un punto, dice que no tiene problemas con que la gente hable del multiverso, de la teoría de cuerdas, etcétera. Lo que ella rehúsa, lo que ella rechaza es que la gente diga, en este caso, que la gente diga que eso es ciencia. Eso es lo que le molesta a Sabine. O sea, para Sabine, entonces, la teoría del multiverso y la teoría de cuerdas y todo eso no es ciencia para ella. O sea, ella la considera un caso, fíjense, este punto, ahí entonces se pone interesante esto, pero es casi al final del vídeo. Ella considera esto como un caso real como un caso raro de platonismo, cuando los científicos creen que los entes matemáticos son reales. Esa idea la está manejando Sabine durante todo básicamente subyace en su argumentación. O sea, ella hace una diferencia entre entes matemáticos, realidades matemáticas que no existen, no son reales, ¿no? Según ella. Entonces, creerse que esos entes matemáticos son reales es una peculiar posición platónica, un tipo particular de platonismo, ¿no? Aquí viene entonces ya ella lo que está introduciendo, tal vez sin darse cuenta, es el tema de la realidad y de lo ideal. ¿Qué pasa con eso, señores? Que sigamos a este punto donde hemos llegado con Sabine, pues entonces tenemos, como ella misma ha mencionado platonismo, tenemos que ir a Platón para entender esto. Y la pregunta es, ¿esas entidades ideales de Platón son reales o no? Ahí donde está toda la diferencia. La filosofía va a decir que sí, y sin embargo, la ciencia va a decir que no. Y aquí estamos, la ciencia se ha llenado de entes, de entidades ideales, más que la filosofía, que no tienen que ver con eso, en el sentido que su razonamiento, su sistema, su modo de pensar no es que esté rodeado de todas esas formas ideales, ni mucho menos que la estén acosando, ¿no? Como pasa en la física, ¿no? Sencillamente ya sabe lo que es lo ideal y sabe interpretar la realidad desde un punto de vista mucho más amplio, ¿verdad? Y obviamente entiende que esos entes sí son reales. Y hay muchas maneras de demostrarlo. Si ustedes quieren, le hablaré en otro vídeo. Pero aquí el punto que tenemos que llegar es que sí. Recuerden que la realidad, si no la entendemos como propone mi filosofía, como una configuración acto virtual, no vamos a poder salvar la ciencia contemporánea. La mecánica cuántica ha dicho Penrose en esta conferencia, en esta intervención, en esta actividad aquí de este instituto, que necesita ser salvada, que necesita ser ayudada, dice él, pues, sobre todo porque es inconsistente, no porque no sea exitosa. Y entonces la única manera de entender esto es justamente darse cuenta que la realidad tiene una doble dimensión, que es acto virtual, que hay entes que son virtuales y entes que son actuales, y que ambos son reales, pero la realidad de ambos es de naturaleza diferente. ¿Entienden? Si eso no se entiende, señores, eso es básico, esa es mi interpretación de la realidad, y que tiene que estar, y obviamente está en la base de todo mi razonamiento filosófico, donde quiera que miro, todo lo que toco, todos los contenidos que desarrollo, pues obviamente están desde la perspectiva acto virtual. Si eso no se entiende, ahora ¿qué pasa? Si los físicos han llegado al punto de que han dicho, mira, todas esas teorías no son reales, ¿ya? Ese es el punto. Esas teorías son platónicas, pues son entes matemáticos, básicamente lo que estamos hablando. La teoría de cuerdas, eso es matemática pura, geometría pura. Entonces, eso no es real, ¿no? Ya esas teorías no son reales, acorde a esta posición. Y la verdad que se mete en un conflicto de madre, porque entonces habría que dejar la física pelada si uno se pone riguroso con este punto de vista, que suele ser antiplatónico. Pues señores, hay que buscarse otra manera de entender la realidad más amplia, porque desde este punto de vista en que los entes matemáticos no son reales, es una visión muy estrecha de la realidad,
Y hay que volver a Platón y darle la razón a Platón. Si ustedes quieren que yo le demuestre, yo creo que lo he hablado también en otros vídeos, por qué esos gentes son reales, por qué las ideas platónicas, esos arquetipos son reales, pero no es que sean reales, es que para Platón constituyen la expresión máxima de la realidad. ¿Okay? La expresión máxima de la realidad. Por algo son arquetipos. Recuerden que tienen que verlo como valores. Los valores son objetivos, no existen en tu cabeza, ¿verdad? Un valor es una cosa que es ideal, que no es material para nada, pero que no existe en el interior del cráneo tuyo, no existe como una cosa puramente subjetiva en el interior de tu cabeza, existe más bien y antes bien fuera de la cabeza y te forma a ti. Vean, ahora dígame, ¿un valor te forma a ti o no como individuo? Entonces, ¿un valor no es un arquetipo para ti? ¿Tú no participas de él? Pues es así. Y esos valores, esas ideas objetivas son las ideas platónicas. El mundo está hecho de eso. Y eso contiene incluso lo que Hegel descubre después como objetividad de las formas ideales y como la naturaleza misma de lo espiritual. En otros vídeos, si quieren me pregunten, yo les desarrollo toda esta línea, pero si van atrás a mis vídeos pueden encontrar esas explicaciones también, de una manera u otra, relacionada con otra cosa, pero la idea está subyaciendo ahí. Aquí los dejo. Mi conclusión es que el multiverso, todo eso, por supuesto, a reírse de eso por una razón muy simple. Aquí no se le puede dar ni siquiera crédito de que esto es una realidad virtual, ni mucho menos. El asunto está en que fíjense a dónde va. O sea, que existan universos distintos o paralelos del universo humano, señores. El universo siempre será humano. Siempre. Porque es una contradicción en los términos. ¿Cómo usted va a fundamentar la existencia de algo que no sea humano, que no tenga el toque, la mano humana, si es usted el que lo está haciendo? ¿Entienden? Entonces, la ciencia tiene que entender que debajo de todas las construcciones racionales que ella asume como una realidad objetiva, está la mano del científico, está la mano de generaciones enteras de científicos. O en una palabra, para decirlo con una sola palabra, está el conocimiento. El conocimiento, eso es conocimiento. Y esos son las ideas platónicas. Esos valores de lo que yo le hablo cuando usted dice, por ejemplo, bondad, cuando usted dice libertad, de esa manera de plantearlo, ¿verdad? Que es un valor, que es una idea, porque si usted dice libertad, usted no tiene nada material ahí. ¿Entiende? Usted tiene que participar de eso, pero participar de eso para usted mismo ser real. Y conformarse de acuerdo a esos ellos o a esos valores. Entonces, eso, señores, es conocimiento. Claro, si usted pone honestidad, la honestidad es algo que es para ser conocido, es una cosa inmaterial. Por un ejemplo que le pongo, libertad, bondad, lo que sea. Son valores, son esencias ideales, obviamente, como Platón le decía, pero que te forman a ti, que contienen el conocimiento allí, que tienes que descifrarlo, porque usted, para saber, si usted sabe lo que es la honestidad, así, como un valor, ¿verdad? Como una idea objetiva, usted sabe todo lo que necesita saber acerca de ese punto, de lo que es un hombre honesto, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece? Que sería un particular que está participando, digo, el hombre honesto, un particular que está participando de esa idea, que siendo la realidad suma, una realidad superior, es al propio tiempo conocimiento, y diría yo hoy, estructurado. ¿Okay? Ahí los dejo, hay mucho de que hablar aquí, esto es un tema bien complejo, y seguimos batallando para otorgarle sentido al mundo, a la realidad toda, y muy particularmente a la física. Nos vemos en un próximo vídeo.